Bueno, tenemos a nuestro primer invitado aquí en el estudio, gracias a Simón Calzadilla, diputado, se vino casi directamente a la Asamblea, al almuerzo como un perro calientico, algo por ahí, con todo eso sí, con todo y Paisiri. Secretario General de Movimiento Progresista de Venezuela. Simón, bienvenido al programa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al programa en la tarde de hoy. Muchas gracias. Bueno, esta mañana vimos que, bueno, a la tarde, allá a partir de las 2:30, que sesionaron en la Asamblea General y fue aprobado un acuerdo de declaración de abandono del cargo de parte del presidente Nicolás Maduro. También se está exigiendo salida electoral a la crisis. Quiero que nos cuentes un poco, nos relates cómo fue ese momento ahí en el Parlamento, qué se debatió, quiénes estuvieron de acuerdo y qué no. Y después vamos a ir punto por punto, porque la gente no entiende muy bien, porque esta mañana también en cadena nacional está el presidente Maduro diciendo, bueno, yo estoy aquí, estoy trabajando, y puede ser que eso se interprete colonialmente como que él está trabajando, lo hemos visto todos los días, pero ¿qué significa desde el punto de vista constitucional? Pero comienza tú, por favor, Simón, gracias. Bueno, mira, esto es la conclusión de todo un proceso que se desarrolló el año pasado, cuando quisimos activar varios mecanismos constitucionales para que fuese en esencia el pueblo venezolano quien definiera la situación del presente gobierno. Planteamos una reforma para poder acortar el periodo y adelantar el proceso electoral, entendiendo que esta crisis económica, política y social solo tiene una salida, y es permitir que el pueblo se exprese. También eso fue suspendido, eliminado, confiscado por el Tribunal Supremo de Justicia. Avanzamos en un elemento popular constitucional muy importante en nuestro país, como es el referéndum revocatorio, que después de solventar una gran cantidad de obstáculos, a ellos no les quedó más remedio que, en conchupancia con 7 jueces penales que no tienen competencia en materia electoral, con unos gobernadores del PSUV, orquestado todo eso desde Miraflores, bueno, le confiscan, le quitan, le roban ese derecho al pueblo venezolano. En toda la comunidad internacional, el Papa Francisco nos pidió a los miembros de la oposición de que nos sentáramos en una mesa de diálogo para buscarle una salida y una solución política a la crisis, y el gobierno hasta el sol de hoy no ha cumplido con ninguno de los compromisos en el que se comprometieron ahí con la comunidad internacional. También nosotros dimos un debate sobre la responsabilidad política que tiene este gobierno y el presidente en esta profunda crisis, y todo lo que ha sucedido y sucedió en el año pasado y lo que hemos visto hasta ahora es un gobierno sin ningún espíritu de rectificación, sin ningún propósito de enmienda, sin el más mínimo reconocimiento de su responsabilidad ante el fracaso y el hambre que está pasando este pueblo, y ese mecanismo que está en la Constitución claramente establecido en el artículo 233 nos da la potestad en la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo. Un ciudadano puede estar sentado en su casa, en su hogar, pero si no aporta lo que tiene que aportar como padre de familia, si no cumple con los deberes ante sus hijos y ante su esposa, si lo que hace es estar sentado derrochando, perdiendo el tiempo sin atender a nadie, también un juez declara que ahí hay abandono del hogar, así esté sentado dentro de la casa. Las competencias constitucionales del presidente de la República son muy claras. Tiene que garantizar con las políticas públicas de su competencia que este pueblo tenga salud, que este pueblo tenga acceso a la alimentación, que este pueblo tenga seguridad. Sí. Y con esos 3 elementos uno se pregunta, ¿ha cumplido o ha abandonado su función? Ya volvemos a ese artículo 233. También quería empezar con lo primero que hizo la Asamblea, y tú estás muy relacionado con los diputados del Amazonas. Es un tema álgido porque hoy volvieron a decidir desincorporar, creo que es la segunda vez porque lo habían hecho anteriormente, pero hoy se decidió votar. ¿Cuál es la diferencia entre esta vez y la otra? Esta es de una manera contundente de cumplir con lo que pidió la mesa de diálogo. Cuando se hizo la desincorporación hace 2 meses, fue mediante una comunicación que dirigieron a la Junta Directiva y a la Cámara los 3 diputados de Amazonas, donde notificaban su desincorporación. A la Junta Directiva nos pareció que eso era más que suficiente. Sin embargo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dice
que había que votarlo. Inclusive algunos diputados decían que había que votarlo. Bueno, después de ponernos de acuerdo, decidimos hoy votar la comunicación y la solicitud que ellos hicieron para dejar sin efecto la juramentación que hicimos de ellos la última vez que se incorporaron. Con eso soslayamos ese procedimiento y listo, se votó y ahora vamos a esperar que el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral cumpla con sentenciar el caso de Amazonas, porque ya va para 13 meses. Y tienen que sentenciarlo, porque de alguna manera el CNE también tiene que defenderse, porque si hubo fraude, como dice el Tribunal Supremo de Justicia, ¿dónde estuvo el fraude? ¿Cómo se va a ir ahora unas elecciones? Comprueben ese fraude, creo yo que es uno de los puntos que deberían de probarse. Pero bueno, ya entonces están desincorporados, eso significa que del punto de vista del Tribunal Supremo de Justicia no hay desacato. Para este momento, según lo que ellos plantearon, no hay desacato desde el punto de vista de la Asamblea Nacional con el caso de los diputados de Amazonas. Vamos a ver cuál va a ser, una vez que le llegue la notificación mañana al Tribunal Supremo de Justicia de esta decisión, cuál va a ser su decisión. Porque de esta sala electoral y de este Tribunal Supremo de Justicia uno no espera sino más excusas y excusas para no reconocer el mandato popular del 6 de diciembre del 2015. Claro, bueno, porque esta mañana también el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la Asamblea no tiene ningún tipo de jurisprudencia para decidir si sale o no un presidente en curso. Te lo voy a decir exactamente. El Tribunal Supremo dice, la Asamblea no tiene facultad para destituir al presidente de la República. El 233 está muy claro. El abandono de cargo lo puede o lo debe establecer es la Asamblea Nacional. Para este Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional no tiene en este momento competencia para hacer leyes, para ejercer su labor contralora, para convocar a ministros. Y eso fue durante 7 meses donde los diputados no estaban incorporados, actuaron así. La verdad de fondo que es el gran problema constitucional que tiene este país es que el Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia están al margen de la Constitución, a donde tenemos un Ejecutivo que no llevó un solo crédito adicional de más de 1.500 billones de bolívares que se autoaprobaron a la Asamblea Nacional y no estábamos en desacato, amparándose en un decreto de emergencia que la Constitución dice absolutamente clara que debe ser autorizado o no por la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia no está interpretando la Constitución, está cambiando el texto constitucional y solamente hay que ver el artículo 318 de la Constitución para saber que los estados de excepción deben ser aprobados o no por la Asamblea Nacional, que solamente pueden ser prorrogados una sola vez, lo dice la Constitución, y sin embargo tienen todo el año en eso. El haber hecho fraude a las elecciones de Amazonas a través de la sala electoral, porque eso no tiene otro calificativo, tiene que ver que nos querían quitar las 2/3 partes. El decreto de emergencia, desconocer las elecciones del 6 de diciembre del 2015. Y eso nos ha llevado a un proceso de desconocimiento de la institucionalidad democrática, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Pero es que el gobierno nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, usurpó la soberanía que radica en el pueblo en toda democracia, y ahora tenemos que los soberanos son estos 7 magistrados de la Sala Constitucional o los 5 de la Sala Electoral. Y eso es un hecho sumamente grave porque estamos ya bajo un régimen tiránico, un régimen que está sometiendo a este pueblo no solamente al padecimiento de una profunda crisis económica, política y social, sino para aferrarse al poder han desconocido todos los elementos institucionales que hacen que una democracia funcione y avance. Ahora, la Asamblea Nacional tiene las funciones de controlar y también hacer tipo de contraloría de cualquier funcionario público, incluyendo el presidente. ¿Están amparados por la Constitución? Bueno, imagínate que ahora el Tribunal Supremo de Justicia dice que el presidente de la República no es un funcionario público. Es el hombre que decide, bueno, quiénes son los embajadores, quiénes son los miembros, el alto mando militar, designa sus ministros, toda la política exterior, toda la política económica, social del país, y él no es funcionario público. Es el más importante de los funcionarios públicos. La locura ha llegado a tal nivel que ahora resulta que el presidente, el primer magistrado de la República no es un funcionario público, para desconocer el hecho de que la Constitución
Constitución dice claramente que la Asamblea Nacional puede declarar responsabilidad política de todo funcionario público. Sí, fíjate, el artículo 187 dice que corresponde a la Asamblea Nacional, el artículo 3, ejercer funciones de control sobre el gobierno y administración pública nacional, pero no menciona al presidente o no lo deja mencionar, no lo excluye. Eso significa que está incluido. Al regreso seguimos hablando del tema.